Buenas tardes, hermanos y hermanas. Seguimos con nuestro estudio en profundidad de la carta a los romanos, carta esencial y carta realmente importante como elemento de reflexión teológica sobre lo que es nuestra fe. Y seguimos con el capítulo 13. Si os acordáis, hicimos un paréntesis que vimos que era el capítulo 13, versículos de 1 al 7, vimos que aquel paréntesis, que rompe un poco el espíritu que aparece en el capítulo 12. Pero vamos a retomar entonces ese mismo espíritu que vimos en el capítulo 12 sobre la nueva vida en Cristo. Y vemos lo que nos dice Romanos capítulo 13, versículo 8, dice: si alguno tiene deudas, si alguno tenéis deudas, que sean de amor, pues quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora analizaremos lo que nos quiere decir aquí Pablo. Mirad, nuestra única deuda, es decir, lo único que nos debe de unir a los hermanos como algo esencial es el amor. Yo estoy convencido de que lo he dicho tantas veces y no me cansaré de decirlo. El amor. La deuda es un compromiso que se contrae a causa de un favor recibido. En este caso, el amor a los demás no debe de ser consecuencia o resultado de un favor recibido. Máximo que podemos decir es que el favor recibido de nuestra salvación por Dios acarrea una deuda con Jesús y acarrea una deuda con los hermanos. Una deuda que no hay forma de pagarla con nuestras obras, ni nuestras buenas intenciones, ni nada de lo nuestro. Simplemente, el Señor nos pide que esa deuda sea el amor. Por eso, el amor es lo único que nos debe de unir. El amor es como esa levadura, es como ese medio, es como ese elemento aglutinador que sustenta y debe sustentar todas nuestras relaciones. Por eso Pablo dice que nuestro comportamiento en relación con el prójimo y con relación a Dios es el amor. Porque el amor asume y resume algo importantísimo y que ahora vamos a analizar: las demandas de la ley. Pero el amor es aún más importante que lo que nos enseña esa ley. Y si nos fijamos, vamos a ir a ver ahora, a centrarnos a ver la ley. Fijaos que la ley es un constante no. Mientras que el amor no es solo un no, sino que da verdadero sentido. Va más allá del no. Jesús ya nos lo dice en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas hay una cosa que el Señor nos enseña en Lucas 10, 25. Dice: por entonces un doctor de la ley, queriendo poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley de Moisés? ¿Qué lees allí? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu inteligencia, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo:
has respondido correctamente. Haz eso y vivirás. Pablo dice en Romanos 14:15 algo que en el fondo también está en esa línea. Y es clarísimo. Dice que el amor ha de ser nuestra norma de conducta. Por eso Jesús también da un paso más adelante a la negatividad del no de la ley, cuando dice en Mateo 5:21, ya sabéis que se dijo a los antepasados, no mates, el que mate será llevado a juicio. Pero yo os digo, el que se enemiste con su hermano será llevado a juicio, el que lo insulte será llevado ante el Consejo Supremo y el que lo injurie gravemente se hará merecedor del fuego de la gehenna. También lo vemos esto en el versículo 27. Sabéis que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, el que mira con malos deseos a la mujer de otro, ya está adulterando con ella en el fondo de su corazón. Y en el 33, igualmente sabéis que se dijo a nuestros antepasados, no jures en falso, sino cumple lo que prometiste al Señor con juramento. Pero yo os digo, dice Jesús, no jures en manera alguna. No jures por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni siquiera jures por tu propia cabeza, porque no está en tu mano hacer blanco o negro, ni uno solo de tus cabellos. Decir simplemente sí o no. Todo lo que se diga además procede del maligno. Podemos recordar los mandamientos. Los tenemos en dos versiones, Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Ambas narraciones tienen sus diferencias redaccionales. Por ejemplo, con relación a la observancia del sábado, vemos que los motivos son diferentes en ambas narraciones de los 10 mandamientos. En Éxodo 20, versículo 8, el motivo por el cual hay que observar el sábado es porque el Señor descansó el séptimo día. Es decir, hay un motivo creacional. En Deuteronomio 5:12, el motivo por el cual hay que observar el sábado es otro. Porque fueron esclavos en Egipto y Dios lo liberó. Y esto nos indica también la relatividad de los conceptos y de los motivos por el cual podemos o no observar el sábado literalmente como el día Sabbat. Primero, realmente no se sabe si coincide el sábado que estamos nosotros llevando, como por ejemplo en el calendario, no se sabe si realmente coincide cronológicamente con ese sábado bíblico. Y segundo, tenemos la razón más poderosa, el verdadero descanso está en Cristo. Y si no, leed la carta a los hebreos. Mirad, está un mandamiento positivo, que es el de honra a tu padre y a tu madre. Es positivo, pero los demás son negativos. En eso dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Y en Deuteronomio 5 no dice no, es toda una sola frase. Dice, no matarás, ni cometerás adulterio, ni robarás, ni darás testimonio falso en perjuicio del prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos, el no matarás, siguiendo la enseñanza de Jesús, no manda cuidar de la vida ajena, no manda luchar por mantener la vida de alguien. Y Jesús nos enseña que hay que dar vida y no solo no matar.
No es solo, por ejemplo, no cometer adulterio, aunque el hebreo dice literalmente, no robarás el sexo de otro hombre. Y es por eso que en el Antiguo Testamento, curiosamente, porque el concepto de dominio, de propiedad que tiene el hombre sobre su mujer es evidente y no castiga tanto la infidelidad del hombre como el de la mujer. Lo hemos visto y lo vemos cuando el Señor Jesús se encuentra que le presentan a aquella mujer encontrada en fragante, en el mismo acto de adulterio, que es ella la que se le condena, pero al hombre no. ¿Dónde está el hombre que estaba con aquella mujer a la que se le acusa de adulterio? La mujer era posesión del hombre. Y podemos verlo esto, curiosamente también, en los 10 mandamientos. Podemos, en Éxodo 20, 17, fijaos qué detalle. No codiciarás la casa de tu prójimo. Muy bien. Ni su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo suyo. O sea, la mujer, según este mandamiento, se le acepta y se concibe como propiedad del ser humano. Y en Deuteronomio 5 sucede 3/4 de lo mismo. En 5:21 nos dice, y en este caso es curioso, en Éxodo 20:17 la mujer está dentro de la posesión. Y en Deuteronomio 5:21 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Es lo primero que dice. En Éxodo 20:17 es lo segundo. Es curioso que hay que tener en cuenta esos detalles, porque lo que hace el Señor Jesús y lo que quiere enseñarnos hoy Pablo en Romanos 13 es precisamente que ha de ser el amor que ha de desbordar cualquier concepto legalista de la ley. Seguimos. No robarás, nos sigue diciendo, por ejemplo, en Deuteronomio 5:19. Y el hebreo no habla de robar, porque ya lo está diciendo en el versículo 21 que dice no codiciarás. Aquí lo que está expresando el hebreo es no robarás vidas humanas, es decir, no secuestrarás, no harás esclavo. ¿Pero a quién? A los de tu raza. Pero no dice en absoluto de ayudar en aumentar los beneficios del prójimo, de ayudar a quien no tiene nada. Seguimos. No darás falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. Está hablando de un testimonio en los juicios. Pero no habla de la obligación de ayudar con la verdad para beneficio al prójimo. Además, con un detalle aún más agravante. En el Antiguo Testamento, el prójimo era el que pertenecía al pueblo de Israel. Por eso es la revolucionaria enseñanza de acoger al que no era del pueblo de Dios. Tenemos el caso del samaritano, de aquella parábola tan preciosa y la pregunta tremenda de Jesús. ¿Quién fue el prójimo del judío? Es decir, ¿quién se comportó como miembro del pueblo de Dios con relación a aquel que también era del pueblo de Dios, que era judío? El samaritano se comporta mejor que un prójimo del pueblo de Israel. Por eso, la revolucionaria, repito, experiencia y enseñanza de Jesús
que abre de par en par la puerta para decirnos que el prójimo no es solo aquel que tengo cerca, no es solo aquel que es de mi raza, no es solo aquel que es de mi lengua, no es solo aquel que está en la iglesia, sino que mi prójimo es todo aquel que tengo cerca para poderle ayudar. Esto es tremendo. ¿Os acordáis de la mujer sirofenicia? Cuando se acerca a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús responde con toda sabiduría y le dice, no está bien dar las migajas, no está bien dar las migajas de los hijos a la gente de fuera. Porque la sirofenicia no era, entre comillas, para el pueblo de Israel, prójima. Pero para Jesús sí que lo es. Y como Jesús sabía que aquella mujer tenía una fe tremendamente audaz y valiente, sabe y le dice después, sí, aquella mujer le dice sí, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús dice, tu fe es extraordinaria. La revolución de Jesús con relación al prójimo es una de las claves en la que se muestra el amor de Dios. Por eso repito, como en Romanos 14:15, Pablo dice, porque lo dice, hablando de un tema que ya lo hablaremos, ya no es el amor la norma de tu conducta si haces daño a tu hermano. Por lo tanto, la ley se convierte y es en la norma de conducta del creyente. Amar a Dios y amar al prójimo no es solo estar cerca o piensas o con el que piensa como nosotros, sino todo ser humano. Por eso la afirmación de Romanos 13:10 es central cuando dice, el que ama no hace daño al prójimo. O sea, que el amor constituye la plenitud de la ley. Espero que haya quedado claro esto con relación a la ley. Por eso los creyentes no tenemos como norma de conducta la ley de Moisés, sino el amor a Dios y al prójimo. Y ese amor es precisamente ese amor el que nos lleva no solo a cumplir la ley de Dios, porque no es obligación, pero sí que surge y se cumple, y nos lleva a vivir con rectitud, porque es el amor la guía. Por eso quien afirma que decimos que despreciamos la ley, no está en lo cierto, se equivoca, no ha entendido realmente lo que es el Evangelio. Hemos y damos el verdadero sentido a la ley. Lo tenemos y lo voy a recordar en Romanos 3, 19. Romanos 3, 19 al 20. Fijaos lo que dice. Ahora bien es sabido que todo lo que dice la ley se lo dice a quienes están bajo su yugo. Y nosotros ya no estamos bajo el yugo de la ley. Nadie, por tanto, tendrá derecho a hablar y el mundo entero ha de reconocerse culpable ante Dios. A nadie, en efecto, fijaos el detalle, a nadie, en efecto, justificará Dios, es decir, absolverá de culpa y restablecerá en su amistad con o por la observancia de la ley. Pues la misión de la ley es hacernos conscientes del pecado. No voy a repetir más lo que en otros estudios anteriores hemos leído. Y nosotros, repito, no estamos bajo el yugo de la ley, sino bajo el yugo de la gracia. Y por eso nuestra vida de la gracia nos lleva no a anular la ley en cuanto a su valor, sino a vivir rectamente, pero no por obligación, sino por amor. También lo tenemos en Romanos 6:16. Fijaos lo que dice.
Vamos a empezar en el 12. En el 12 hasta el 16, porque es perfecto. Que no siga dominándose el pecado. Aunque vuestro cuerpo sea mortal, no os sometáis a sus apetencias. No os convirtáis en instrumentos del mal al servicio del pecado. Presentaos más bien ante Dios como lo que sois, muertos, retornados a la vida, y haced de vuestros cuerpos instrumentos del bien al servicio de Dios. No os dejéis dominar por el pecado, ya que no estáis bajo el yugo de la ley, sino bajo la acción de la gracia. Entonces, ¿qué? Dice, porque ya no estamos bajo el yugo de la ley, sino bajo la acción de la gracia, ¿habremos de pecar sin miramiento? De esto nos acusan. De ningún modo. Sabéis que de sobra, que si os ponéis al servicio de alguien dispuestos a obedecerle, os convertís en sus esclavos. Esclavos del pecado, que os llevará a la muerte, o bien esclavos de la obediencia a Dios, pero no bajo la esclavitud de la ley, sino bajo la gracia, y dice que os llevará, no perder nunca esta frase, os llevará a vivir rectamente. Es importante e interesante esto para el día de hoy. Fijaos, no podemos añadir nada porque ya hemos tocado ese tema en reflexiones anteriores. Y hoy, si os parece, porque adentrarnos ahora a partir en el versículo 11 del capítulo 13 sería, no quiero cortar algo tan interesante, seguiremos el próximo día con el versículo 11 de Romanos. Conocéis además el momento especial en que vivimos, porque ahora toca a Pablo otro tema, que si el Señor lo permite, lo veremos en el próximo estudio. Hermanos, cualquier pregunta, cualquier cuestión, ya lo sabéis, me la planteáis con toda franqueza y con toda libertad. Y espero que hoy haya quedado más claro que nunca nuestra relación con la ley y nuestra relación con la gracia de Dios. Nosotros, repito, como dice Pablo, no somos justificados por el cumplimiento de la ley, sino que somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y nada más. Todo es de gracia, todo es de gracia. Que el Señor nos bendiga esta tarde. Amén. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie